1989, 3 de junio. El Ayatollah Khomeini muere. Why la República Islámica enfrenta la prueba que todo sistema construido alrededor de una figura única e irreemplazable eventualmente enfrenta. De esos sistemas no supera la transferencia del poder supremo. La asamblea de expertos se reúne. Las deliberaciones no son completamente públicas. El resultado sorprende alguna parte significativa del establishment religioso. Los sorprende de la manera específica en que los resultados sorprenden a personas que estaban operando bajo el supuesto de que los criterios formales determinarían el resultado y que acaban de descubrir que los criterios formales se aplican de manera diferente cuando las personas que los aplican ya han llegado a una conclusión a través de canales que no aparecen en el registro oficial. Ali Khamenei, tu padre, el presidente, el clérigo de rango medio sin el rango clerical más alto, el hombre cuyas credenciales teológicas son cuestionadas incluso dentro del sistema que está a punto del evalo, es seleccionado como líder supremo. En una sola tarde, tu padre se convierte en el hombre más poderoso de Irán, control el ejército, el poder, el programa nuclear, los guardias revolucionarios, la dirección ideológica de una nación de 85 millones de personas. Controla de la manera específica en que los líderes supremos de la República Islámica controlan las cosas, la realidad operacional completa de una civilización. Tienes 20 años. ¿Why te sientas con esto? Por un momento, no con el hecho en sí, sino con el mecanismo. Has observado a este hombre durante 20 años. Lo viste sobrevivir a la SAVAK. Lo viste sobrevivir al Shah. Lo viste hacerse indispensable para una revolución. Lo viste servir como presidente durante 8 años de guerra sin nunca alcanzar demasiado visiblemente, sin nunca mostrarle a la habitación con demasiada claridad cuánto quería lo que quería. Y ahora la habitación le ha dado todo. Has estado observando la plantilla toda tu vida. La has estado estudiando, memorizándola, haciéndola pasar por la arquitectura de esa inteligencia observadora, archivadora y detector de patrones que se ha estado construyendo en ti desde antes de que pudiera nombrar lo que estabas haciendo. Y ahora la entendís completamente. La paciencia no es esperar. La paciencia es preparación disfrazada de espera. Entras a los guardias revolucionarios. El CGRI. Y este es el momento en que la historia de momento en que la historia sobre el momento creciendo, sobre el momento creciendo dentro del poder y se convierte en algo mucho más específico y mucho más trascendente. Te asignan a la división de inteligencia. Lee eso de nuevo. Despacio. El Hijo del Líder Supremo de la República Islámica de Irán
el hombre que ahora controla toda la infraestructura de seguridad y vigilancia del país. Todo el aparato militar, toda la maquinaria de aplicación ideológica, no es asignado a un rol de mando, no a un diplomático, no a un rol ceremonial que refleje la posesión de su familia y lo mantenga visible y manageable y lejos de cualquier cosa operacional. Es asignado a inteligencia, a la división específica cuya historia operacional, documentada, codijada, confirmada a través de múltiples fuentes independientes, incluye el monitoreo sistemático de ciudadanos iraníes, la infiltración de redes de oposición, la gestión de sistemas de informantes que llegan a universidades, mezquitas, lugares de trabajo y mesas de cena familiares, interrogatorio de detenidos en instalaciones cuya existencia el gobierno niega oficialmente y la gestión operacional de desapariciones que nunca son reconocidas oficialmente y nunca son explicadas oficialmente. No está aprendiendo cómo funciona el poder, está aprendiendo cómo el poder borra la evidencia de su propia operación, cómo se mueve a través de un sistema sin dejar el tipo de rastro que puede seguir a alguien que no estaba en la habitación, o no sé cómo identifica amenazas antes de que esas amenazas se hayan formado completamente. Cómo neutraliza la oposición antes de que esa oposición sea organizada. Cómo mantiene el control no principalmente a través de la jerarquía visible de la fuerza, sino a través de la gestión invisible de la información, a través de controlar lo que las personas saben, lo que las personas pueden probar y lo que las personas están demasiado aterradas para decir en voz alta, incluso cuando lo saben, y está siendo entrenado en la maquinaria del silencio mismo. Y entonces se gradúa, no con una ceremonia, no con un ascenso que aparezca en ningún registro, no con ningún tipo de transición pública, simplemente desaparece. En algún momento de los años 90, sin anuncio, sin explicación, sin comunicado de prensa, ni renuncia, ni declaración pública de ningún tipo, Mojtaba Khamenei desaparece de la vida pública, sin posición oficial, sin fotografías, sin discursos, sin entrevistas, sin apariciones públicas de consecuencia. El hombre que supuestamente es una de las figuras más trascendentes de la República Islámica se vuelve para el mundo exterior. Es esencialmente invisible. Why? Esto momento especificast, not times especifica, est lo más importante de toda historia. Porque esto es lo que necesitas entender sobre la invisibilidad a esa altitud en ese sistema. No es oscuridad, no es timidez, no es timidez, no es una preferencia por la vida privada que casualmente se alinea con una posición de significativo privilegio heredado. Es la graduación. La desaparición de la vida pública
no es algo que le sucedió a Mojtaba Khamenei después de su entrenamiento en inteligencia. Es la aplicación directa de todo lo que su entrenamiento en inteligencia fue diseñado para producir. Un hombre que ha sido entrenado al más alto nivel institucional en cómo opera el poder cuando no puede ser visto, no se ha retirado del poder. Lo ha reubicado, lo ha movido de la capa visible, donde puede ser fotografiado, reclamado, sancionado y responsability. A la capa por debajo, la capa que moldea lo que la capa visible ve, escucha, decide y cree. La capa que controla los insumos y por lo tanto controla los resultados sin aparecer nunca en el resultado mismo. No ocupa un cargo en el gabinete. No aparece en una boleta electoral. No comanda ninguna institución oficial que aparezca en los organismos de la República Islámica. No edita declaraciones. No concede entrevistas. No hace apariciones públicas que una cámara pueda capturar claramente. Diplomáticos que han pasado años navegando Teherán en los más altos niveles de compromiso. Personas cuyos gobiernos han dedicado importantes recursos de inteligencia a comprender la realidad operacional real de la República Islámica a diferencia de su estructura organizativa oficial, describen de manera consistente y a lo largo de décadas un sistema en el que la posición de Mojtaba Khamenei es comprendida por todos los que operan dentro de él, aunque no aparezca en ninguno de los documentos que lo describen. Su aprobación, según estos testimonios, funciona como un requisito previo para ciertas categorías de decisiones, no formalmente, de la manera en que los requisitos previos operan en sistemas donde el registro escrito formal y el proceso real de toma de decisiones han sido deliberadamente separados el uno del otro. Su desaprobación ha terminado carreras sin una palabra pública, sin un proceso formal de la manera específica en que las carreras terminen en sistemas cerrados, cuando alguien en sistemas cerrados, cuando alguien en un nivel por encima de la jerarquía, a través de canales que no aparecen en ningún registro, que la presencia continuada de una persona particular en una persona particular en una posición particular. Ya no. Controla según múltiples testimonios documentados, incluyendo cables diplomáticos filtrados de gobiernos occidentales, lo que llega a su padre. Lo que significa que controla, en el sentido operacionalmente más significativo posible, lo que su padre sabe, lo que su padre decide. Why lo que su padre nunca llega a saber en absoluto es el guardián de la realidad del guili. Why si controlas lo que el hombre más poderoso del país percibe como realidad. Entonces, ¿quién, en cualquier sentido práctico y operacional, es realmente el hombre más poderoso del país? 2009, el movimiento verde. Y aquí es donde la historia
deja de ser abstracta. Millones de iraní llenan las calles. La disputada elección presidencial ha roto algo. Ha agrietado la superficie de un sistema que depende de la apariencia gestiona de legitimidad ya revelado a cualquiera dispuesto a mirarla directamente. La maquinaria por debajo. Las multitudes no son pequeñas, no son marginales. Son millones de personas en las calles de las ciudades iraníes a plena vista del mundo, negándose a aceptar lo que el sistema les ha dicho que acepten. La República Islámica enfrenta una elección que en realidad no es una elección. Un sistema construido sobre el propio principio de que su propia legitimidad es sagrada e innegociable no puede negociar con un movimiento que cuestiona esa legitimidad. Solo puede aplastarlo. Lo que sigue no es una respuesta de seguridad, es una declaración. El CGRI se mueve. La milicia va así. La fuerza paramilitar cuyas operaciones callejeras siempre han ocupado el espacio entre la política oficial y la brutalidad no oficial. Es desplegada contra civiles en las ciudades iraníes con una ferocidad que va más allá de lo que la dispersión de multitudes requiere y entra en el territorio de un mensaje que está siendo enviado. Los manifestantes son golpeados en las calles, arrestados, detenidos en instalaciones que oficialmente no existen, interrogados usando métodos que oficialmente no se utilizan. Algunos de ellos emergen de esas instalaciones físicas y psicológico-maestra de esas en documentarse. Algunos de ellos no emergen en absoluto. Sus familias son visitadas por personas que explican, en términos que técnicamente no son una amenaza, pero que todos en la habitación entienden exactamente como eso. Cuál silencio es la respuesta apropiada a su situación. El movimiento verde no es derrotado, es obliterado. Múltiples fuentes de oposición, múltiples organizaciones de derechos humanos que operan con acceso directo a sobrevivientes y documentación. Múltiples testimonios desde dentro del sistema mismo que han llegado al mundo exterior a través del coraje específico de personas que entendían exactamente lo que estaban arriesgando al hablar. Todos apuntan en la misma dirección cuando describen quién estaba entre los que abogaban con más fuerza. Dentro de las deliberaciones internas de la República Islámica por la respuesta más dura posible, por la respuesta que dejó los cuerpos y las personas destrozadas y las instalaciones de detención oficialmente inexistentes y las familias que aprendieron que el silencio es el precio de no empeorar las cosas. El nombre de Mojtaba Khamenei aparece en esos testimonios. Nunca lo ha confirmado, nunca lo ha negado, nunca lo ha abordado de ningún foro, en ningún momento. ¿Por qué no habla públicamente? Sobre nada, nunca.
Es el hombre que moldea la dirección de la historia y no deja huellas en su superficie. Las huellas están por debajo en la arquitectura de decisiones que se tomaron antes de las reuniones donde esas decisiones había una times de las discusiones. En las carreras que terminaron antes de que sus sujetos entendieran por qué. En los expedientes que están completos en el long lugar y han sido mantenidos alejados de todos los demás lugares por un sistema que fue diseñado específicamente por personas que entendían exactamente lo que estaban diseñando para asegurarse de que permanezcan allí. Y ahora llegamos a la pregunta que cada servicio de inteligencia occidental, cada figura de oposición iraní que opera en el exilio, cada diplomático que ha pasado tiempo serio en Teherán tratando de entender la diferencia entre la estructura oficial de la República Islámica operacional real ha estado contemplando durante años. Ali Khamenei tiene más de 80 años. Ha liderado la República Islámica durante más de 35 años. El gobierno ha minimizado consistentemente y en varias ocasiones negado activamente los informes sobre el estado de su salud. Es por cualquier medida actuarial que se aplique a los seres humanos independientemente de su posición política en el capítulo final. La República Islámica necesariamente no el Líder Supremo. El mecanismo oficial existe. Los criterios oficiales existen. El proceso oficial es deliberativo y estructural oficial es deliberativo y estructuralizada en la calificación religiosa y la idoneidad política. El proceso oficial es también el mismo proceso que seleccionó a Ali Khamenei en junio de 1989 bajo circunstancias que el establishment religioso no anticipó completamente y con las que pos va sitiándose, tranquilándose. Los procesos oficiales en la República Islámica tienen una tendencia documentada y consistente a producir resultados que fueron organizados antes de que sala se llenara y las deliberaciones comenzaron oficialmente. Mojtaba Khamenei no tiene el rango clerical superior que los criterios trades superior que los credes imrandici. Citas requerirían de un candidato al liderazgo supremo. Nunca ha ocupado un cargo electo. Nunca administrado públicamente nada. Por cada criterio formal, visible, su nombre no debería estar en la conversación. Pero aquí está lo que hay que entender sobre los criterios formales visibles en un sistema que fue diseñado desde sus cimientos por personas que entendían que la capa formal visible de cualquier estructura de poder no es donde se toman las decisiones reales y no es donde vive el poder real. Esos criterios se aplican a personas que necesitan que el proceso, las selecciones, no se aplican de la misma manera a alguien que ha pasado 2 décadas incrustándose tan completamente dentro de la realidad operacional real del sistema. Dentro de su arquitectura de inteligencia, sus redes financieras, sus nombramientos de alto nivel, sus flujos de información. Procesos internos
de toma de decisiones, que el proceso, cuando Sorona puede encontrar en todo sentido práctico que importa la decisión ya ha sido tomada, no anunciada, no formalizada. Ya tomada es Mojtaba Khamenei ya el hombre no electo más poderoso de Irán. La evidencia disponible para el mundo exterior apunta en una dirección. Es el próximo líder supremo de la República Islámica, desconocido, sin confirmar, sin ser abordado oficialmente por ninguna de las partes con conocimiento directo de la respuesta. O es él. Y esta es la versión que no solo reestructuraría el orden regional, sino que confirmaría algo sobre la reestructurada, permitieron explícite, repetidamente, que nunca se convertiría ya la autoridad suprema de facto de Irán, ya funcionando como el centro operacional del sistema, mientras el nombre de su padre permanece en la puerta como la última capa visible de una sucesión que ha sido tranquila, mero invisible y casi completamente debilitada durante un periodo de años que nadie, fuera de un número muy pequeño de habitaciones en Teherán, está actualmente preparado para cuantificar un hijo heredando la revolución de su padre, una dinastía incrustada dentro de una república que fue fundada explícita y ruidosamente sobre el rechazo de la dinastía. Una gerencia teocrática operando a través de un sistema que fielmente selecciona a sus líderes sobre la base del mérito. La suprema ironía de la República Islámica, el sistema que eliminó a un rey por ser hereditario. El potencialmente entregando el poder al Hijo del Hombre que eligió, pariente, naciste en 1969, en una revolución que todavía no había detonado. Creciste dentro de una guerra que consumió a toda una generación. Fuiste educado en el motor ideológico de una civilización teocrática. Fuiste entrenado en la maquinaria específica que hace desaparecer información y verdades inconvenientes. Desapareciste de la vida pública en el preciso momento en que tu influencia supuestamente comenzó a acumularse en algo que las personas a tu alrededor de poder ignorar. Moldiste decisiones que afectan 85 millones de personas sin ser votado, fotografiado claramente, nombrado públicamente o responsabilizada por ninguna de ellas. Eres Mojtaba Khamenei. ¿Why lo más inquietante de todo lo que acabas de escuchar no son las partes que pueden confirmarse? Son las partes que no pueden confirmarse, porque en un sistema construido y mantenido y defendido por personas que entendieron desde el principio que la fuerza más poderosa del mundo no es lo que se conoce, es lo que se mantiene permanente, deliberada y arquitectónicamente alejado de ser conocido. El expediente existe, está en algún lugar. Simplemente no suponía que debías encontrar